El K-Nearest Neighbors o KNN es un algoritmo simple que almacena todos los datos disponibles, es decir, todos los casos que están en nuestra base de datos y clasifica los nuevos casos basados en una medida de similitud o de proximidad. Es decir, que a diferencia de otros algoritmos, no trabaja reservando una parte de los datos para aprender y otra para predecir. Es un algoritmo muy sencillo que se basa en el concepto de similitud. ¿Qué tan cerca está este nuevo dato de los datos anteriores? Este algoritmo se ha utilizado en la estimación estadística y reconocimiento de patrones desde 1970. Con este algoritmo, un caso se clasifica por el voto mayoritario de sus vecinos, siendo el caso asignado a la clase más común entre sus K vecinos más cercanos, medidos por una función de distancia. Esto significa que vamos a asignar la clase a este nuevo punto en función de qué tan cerca está este nuevo punto a los K puntos del sistema más cercanos, a los K puntos más cercanos a este nuevo dato. Si hay más cantidad de una clase, esta clase le va a ser asignada a este nuevo caso. Obviamente, si K es igual a 1, entonces el caso se asigna simplemente a la clase de su vecino más cercano. Cuando hablamos de distancia entre los casos, nos referimos a la distancia entre las variables con que medimos esos casos. Por ejemplo, si estamos clasificando fraude en función de la edad, el nivel de ingreso, el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, esas son las variables que vamos a evaluar para ver qué tan lejos están los puntos uno de otro, los casos uno de otro. Por ejemplo, en cuanto a edad, lo que vamos a hacer es la diferencia de edades, sería xy menos y al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Pero si tenemos otra variable que es el nivel de ingreso, le vamos a sumar también la diferencia del ingreso del nuevo caso menos el ingreso del caso más cercano, del primer caso más cercano, y así sucesivamente. Elevamos eso al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Esta es la típica distancia euclidiana que tenemos en la primera fórmula, acá arriba. Luego tenemos la distancia Manhattan, que es otra fórmula, en vez de raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado, es el valor absoluto, la sumatoria de valores absolutos, y los dejo que vean la fórmula de la distancia con el método de Minkowski. Cuando tenemos variables que son, por ejemplo, categóricas, como sexo, hombre, mujer, ahí la distancia se calcula con la fórmula de Hamming, la distancia de Hamming, que como podemos ver en el cuadro de abajo, por ejemplo, si el caso nuevo X es hombre y el caso más cercano que estamos analizando es Y es hombre también, la distancia es 0 porque tienen el mismo género. Pero si son distintos, hombre y mujer, como el segundo caso, entonces la distancia es igual a 1. Veamos esto en un ejemplo. Aquí tenemos en un plano de dos dimensiones dos clases, la clase A y la clase O. Puede ser en el caso de ventas, por ejemplo, compró A, por ejemplo, y no compró O. O fraude, A es fraude y O no fraude. Dos clases, las que quieran ustedes. ¿Ok? Las tenemos ahí graficadas. Nos llega un nuevo caso, el caso C. Tenemos los datos de las mismas coordenadas que están en el eje de las X y de las Y, a lo mejor es edad y el ingreso. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué etiqueta le damos? ¿A o bien O? Esto se hace en función de qué tan cerca está
a los datos actuales. Buscamos los K vecinos más cercanos a C. Y en función de la mayoría de los vecinos, digamos, más cercanos, se le dará la etiqueta. Por ejemplo, si asumimos que K es igual a 3, trazamos un círculo y vemos que las 3 más cercanas son estas 2A y una O. Por lo tanto, la mayoría es A y por lo tanto se le asignará a C la etiqueta A. Porque la mayoría de los 3, K es igual a 3, 2 de ellos son A y se le asigna por lo tanto la clase a este nuevo caso, C. ¿Ok? Entonces, es un algoritmo bastante sencillo. Decidimos cuántos vecinos más cercanos vamos a analizar y contamos las clases de esos vecinos más cercanos y se le asigna la clase que es mayoritaria a ese nuevo dato. Algo que es importante en este tipo de algoritmo es que tenemos escalas distintas. Por ejemplo, aquí vemos que en el eje de las X tenemos la edad y en el eje de las Y tenemos el préstamo, un caso de crédito, por ejemplo, si fue buena paga o mala paga el personaje, el cliente. Entonces, lo importante aquí es que vemos que tenemos diferentes dimensiones, diferentes tamaños en estas dos escalas. La edad va de 15 a 80, 90, pero los ingresos van de 50.000 a 300.000, en este caso dólares. Están en dimensiones muy distintas y por lo tanto cuando vamos a calcular las dimensiones, el peso del valor de préstamo de 150.000, 200.000 va a ser mucho mayor que el peso de la edad. Y esto no puede ser, estaríamos falseando el análisis. Por lo tanto, hay que pasar estas escalas a una escala entre 0 y 1, por ejemplo. Es lo que llamamos normalizar la data, las escalas. Vamos a cambiar de escala para que sean comparables, que estén en una misma dimensión de escalas. Es lo que tenemos en esta lámina. Para evitar las distorsiones debidas a mediciones de las variables en distintas escalas, se debe normalizar la data. Hay diferentes métodos de normalización. Uno, digamos, de los más utilizados, el más sencillo, es simplemente al valor de X le restamos el mínimo de toda la data disponible para esa variable y lo dividimos entre el rango, entre qué valor y qué valor va esta variable. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí, x menos xmin entre xmax menos xmin. Xmax menos xmin es el rango, de dónde a dónde va esta variable. Y arriba tenemos nuestro valor x menos el mínimo de esta variable, que corresponde a esta variable. Veámoslo más sencillamente en un ejemplo. Si, por ejemplo, en nuestro caso, la edad mínima es 18 de todos los datos que tenemos, la edad mínima es 18 y el máximo es 75, y para los préstamos, el préstamo mínimo, el valor mínimo que tenemos es 50.000 y el máximo es 300.000, entonces el cálculo para la edad para una persona de 25 años, un caso nuevo de una persona que tiene 25 años y que pide un préstamo de 200.000, las nuevas coordenadas serían para la edad, tomamos 25, que es la edad del nuevo caso, menos 18, que corresponde al mínimo, y eso lo vamos a dividir entre el rango de edad, que es 75 menos 18. Eso nos daría que la edad normalizada es 0.122. No nos dice mucho, pero es lo que necesitamos hacer para que pueda ser comparable, por ejemplo, con el préstamo. El préstamo normalizado sería 200.000, que es el préstamo que está solicitando este nuevo cliente, menos 50.000, que es el mínimo de nuestra escala, entre el rango, que es 250.000 menos 50.000.
nos da que el préstamo normalizado es 0.750. Esto es lo que nos indica que el préstamo está relativamente más alto que la edad y corresponde con lo que tenemos en los datos no normalizados. La edad es 18, bastante joven, por lo tanto el 0.122 es bastante bajo y el préstamo de 200.000 es más bien cercano al máximo, por lo tanto tenemos un valor normalizado bastante cercano a 1. ¿Sí? Algunos datos para este algoritmo. Es importante tomar un número impar cuando tenemos solo dos clases. Y si tenemos, por ejemplo, k igual a 2, existe la posibilidad de que haya empates. Entonces vale la pena tomar un número impar para evitar ese tipo de problema. Por otro lado, mientras más alto sea k, mayor será la precisión. También será mayor el tiempo de procesamiento. En la práctica, el k se toma entre 3 y 10. Bien, a diferencia de todos los otros métodos de aprendizaje que hemos visto, el KNN no necesita datos para entrenar. No vamos a necesitar dividir los datos en una muestra para aprender y crear un modelo y otra para validarlo. Porque el algoritmo es muy sencillo, simplemente un nuevo dato nos llega y ahí vemos cuáles son los vecinos más cercanos. Podemos hacer, en la práctica haremos, digamos, un ejemplo donde vamos a dejar una parte de los datos para validar el modelo, simplemente para compararlo con otros algoritmos de clasificación. Pero en estricto rigor no es necesario hacerlo.